España se encuentra ante una decisión que es cuanto menos imposible. Una venganza que estalla en Oriente Medio amenaza con paralizar por completo la economía mundial, y una vez más sitúa a Madrid en esa delgada línea entre la guerra y la paz. Vamos a ver cómo se ha llegado a este punto. Y todo arranca aquí, con esta declaración tan contundente. Después del asesinato de su padre, el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Yamenei, no solo promete venganza, no, va mucho más allá. Toma una medida drástica, que es cerrar el estrecho de Hormuz, uno de los puntos más vitales para el comercio de todo el planeta. Y la réplica desde España, bueno, no se hace esperar. Llega así de clara, resumida en estas 3 palabras del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Un contraste total que planta desde el minuto 1 el conflicto que vamos a analizar. La presión internacional por un lado, y por otro, una negativa en firme a meterse en una guerra. Entonces, la pregunta es evidente. ¿Cómo ha podido escalar la situación tan rápido hasta llegar a este punto de máxima tensión? Pues porque la cadena de acontecimientos fue vertiginosa. El 28 de febrero, un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel acaba con la vida del líder supremo iraní. Apenas unos días después, a principios de marzo, su hijo Mojtaba es nombrado sucesor, y su primer mensaje es de venganza. Y la culminación de todo, el 12 de marzo, Irán cumple su amenaza y cierra el estrecho de Hormuz. Dicho y hecho. Y para entender la gravedad del asunto, hay que saber qué es exactamente el estrecho de Hormuz. Es que no hablamos de una ruta marítima cualquiera, ¿eh? Es literalmente la arteria por la que fluye una quinta parte de todos los hidrocarburos del mundo. Su cierre no es un problema local, es un ataque directo a la línea de flotación de la economía global. Las ondas expansivas de ese cierre, como es lógico, se sintieron de forma casi instantánea y se notaron especialmente en la economía española, que es muy dependiente de la energía que viene de fuera. La reacción de los mercados energéticos, según el análisis de Funcas, fue inmediata y, la verdad, muy brusca. Este movimiento generó al instante una ola de incertidumbre económica tremenda. Es que hay que pensar en la velocidad de todo esto. El barril de Brent, que es nuestra referencia en Europa, no tardó nada en dispararse. En cuestión de días ya había subido un 14%. Y eso es un golpe directo al bolsillo, tanto de los consumidores como de las empresas. Pero si lo del petróleo fue un susto, lo del gas fue todavía más dramático. El MIBGAS, que es el índice de referencia para el mercado ibérico, se disparó casi un 50%. Y esto afecta directamente al coste de la electricidad y, por lo tanto, a la factura de la luz que llega a casa. Y aquí es donde vemos el coste real para la economía nacional. Funcas calcula que un conflicto que dure solo 3 meses podría restar 0,2 al crecimiento del PIB español para 2026. Puede parecer una cifra pequeña, un 0,2, pero eso se traduce en miles de millones de euros que sencillamente se pierden. Este gráfico explica bastante bien por qué España es tan vulnerable en temas de energía. Vemos que para 2025 hay una dependencia muy fuerte del gas que viene de Argelia y de Estados Unidos. Y aunque la importación directa desde Qatar es baja, da igual. La inestabilidad en esa zona del mundo afecta a todo el mercado. La diversificación de fuentes ayuda, claro, pero no te hace inmune a una crisis global como esta. Bueno, a medida que la presión económica iba a más, la comunidad internacional empezó a moverse, y fue Francia la que dio un paso al frente con una propuesta muy concreta. El presidente Macron lo que propuso fue una misión naval internacional. La describió, y esto es importante, como puramente defensiva. El objetivo, en teoría, era escoltar a los barcos mercantes para reabrir el estrecho poco a poco. El plan incluía un despliegue naval bastante grande y, lo que es crucial, buscaba el apoyo de sus socios, poniendo a España en el punto de mira. Y la primera respuesta del gobierno español, a través del ministro de Exteriores, fue de cautela. José Manuel Álvarez básicamente enfrió las expectativas. Subrayó que España solo se mete en misiones que garanticen la paz, no en acciones que se puedan interpretar como una implicación directa en una guerra. Lo que pasa es que esa cautela inicial se convirtió muy rápido en una postura definitiva. Una postura, además, con un enorme peso histórico para el país. Y es que Pedro Sánchez fue un paso más allá. No lo presentó como una decisión política, sino como una defensa de la ley internacional. Su argumento fue claro. La agresión inicial fue ilegal y responder con otra acción militar sin el paraguas de la ONU sería cometer otra ilegalidad. Para entender de verdad esta decisión, es que hay que viajar en el tiempo. Hay que irse a 2003. Aquel año el gobierno de Aznar apoyó la guerra de Irak, a pesar de que hubo manifestaciones masivas en contra. La consecuencia fue terrible, los atentados del 11M en Madrid. Pues bien, ahora, en 2026, el gobierno de Sánchez adopta como propio precisamente aquel lema de las protestas, el no a la guerra, dejando clarísimo que la lección de aquel pasado pesa y mucho. Pero claro, adoptar una postura así, tan cargada de principios y de historia, tiene consecuencias.
Y estas no tardaron nada en llegar, tanto desde fuera como desde dentro de España. La presión de fuera no se hizo esperar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue tajante, acusó a España directamente de no cooperar y lanzó una amenaza muy seria: cortar el comercio bilateral, un golpe durísimo para la economía española. Pero mientras eso pasaba fuera, dentro de España, la reacción fue la contraria. La postura del gobierno encontró un respaldo social enorme. La plataforma Parar la Guerra, que es la misma que ya se activó en 2003, resurgió con una fuerza increíble y convocó manifestaciones masivas. La decisión del gobierno, estaba claro, conectaba con una parte muy importante de la población. Así que al final, España ha tomado una decisión valiente, una decisión que se ancla en su propia historia. Pero esta decisión la deja en una posición muy complicada, atrapada entre la presión de sus aliados, una crisis económica que llama a la puerta y el clamor de su propia gente. La pregunta que queda en el aire entonces es: ¿cuál será el verdadero precio a pagar por esta neutralidad? A ver, si quisiéramos echar un vistazo al futuro, ¿cómo lo haríamos? Bueno, hoy vamos a hacer algo interesante. Vamos a centrarnos en un solo día, el 12 de marzo de 2026. Y a través de ese día vamos a ver las dos caras de la moneda, dos fuerzas opuestas que están moldeando nuestro mundo. Vale, para empezar, vamos a poner sobre la mesa una cifra. Un número que en este día concreto de 2026 está haciendo temblar, literalmente, los cimientos de la economía mundial. $101, ni más ni menos. Ese es el precio de un solo barril de petróleo Brent. Ojo, es una cifra que no se veía en más de 10 años. Y claro, un golpe así se nota en todo, ¿no? Desde lo que cuesta llenar el depósito hasta el precio de la comida en el supermercado. Y que nadie piense que esto es una simple fluctuación del mercado, de esas que suben y bajan. No. Este pico tan bestia es la consecuencia directa de un nuevo conflicto que acaba de estallar en Oriente Medio. Una guerra que en apenas 13 días ya ha puesto contra las cuerdas todo el suministro de energía del planeta. El epicentro de todo esto es el Estrecho de Hormuz, un punto estratégico clave. Ahora mismo está paralizado y eso es como taponar una de las arterias principales del petróleo mundial. Para hacernos una idea, ya hay ataques con drones iraníes en Kuwait y Dubái y el coste humano es tremendo. Más de 3 millones de personas han tenido que dejar sus casas. Vamos, que las consecuencias se están notando ya y muy, muy lejos del campo de batalla. Pero claro, la cosa no acaba ahí. Este 12 de marzo no solo hay conflictos geopolíticos. Mientras todo esto pasa, hay otra crisis, mucho más silenciosa pero igual de desestabilizadora, que está creciendo sin parar por toda Europa y que además viene alimentada por el calentamiento global. 7 millones. No es la población de una gran ciudad, es la cantidad estimada de lo que llaman superratas que hay solo en Roma. Y como podemos ver, el problema no es solo de Roma, ni mucho menos. Otras grandes capitales europeas están en las mismas. Con inviernos cada vez más suaves, se están enfrentando a una plaga de roedores como nunca antes se había visto. Y lo peor es que estas poblaciones ya son resistentes a los venenos de siempre. La cita de este informe de Euractiv lo deja bastante claro. Es que cualquier intento de reducir su número, aunque sea temporalmente, lo único que consigue es que se reproduzcan todavía más rápido. Es un círculo vicioso del que por ahora parece que no hay manera de salir. Así que tenemos un panorama complicado. Guerra, plagas, incertidumbre por todas partes. Es normal sentirse un poco abrumado con todo esto, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿somos solo eso? ¿Solo nos definen nuestras crisis? Pues resulta que no. ¿Por qué? Y esto es lo fascinante. Exactamente el mismo día, el mismo 12 de marzo, se estaba escribiendo otra historia, una completamente distinta, una que habla de esperanza, de ingenio y que nos pinta un futuro alternativo. Venga, vamos a echarle un ojo. Y es que, como decía, justo ese día, el MIT Technology Review saca a la luz su famosa lista anual de las 10 tecnologías que van a cambiar el mundo. Este informe es básicamente la otra cara de la moneda, una historia increíble de progreso y de lo que la mente humana es capaz de hacer. Vamos a ver ahora cómo algunos de estos avances, de estas innovaciones, podrían ser la respuesta directa a las crisis que acabamos de comentar. A ver, para esa crisis energética, para esos $101 por barril, ya hay respuesta. Surgen innovaciones como las baterías de ion sodio. Fijaos en la diferencia, son más baratas, más sostenibles y sobre todo usan un material mucho más abundante que el litio. Y esto no es un prototipo, ¿eh? Empresas gigantes como KTL o Vide ya están produciéndolas a gran escala. ¿Y si nos vamos a la medicina? Bueno, aquí estamos viendo nacer algo que parece ciencia ficción, curas totalmente personalizadas. Hay una técnica llamada edición de bases que es, como un copiar y pegar o un corrector ortográfico para nuestro propio ADN. Con esto, los médicos pueden arreglar enfermedades raras directamente en el código fuente de la vida. Es una pasada.
Pero claro, tanto progreso y tan rápido no viene solo. También trae consigo desafíos nuevos, muy complejos, y preguntas éticas que telita. Pensemos en la inteligencia artificial. Está acelerando la innovación a un ritmo que hace nada nos parecería imposible. En este punto de 2026, la IA generativa ya está escribiendo, ojo al dato, hasta 1/3 de todo el código nuevo en monstruos como Microsoft y Google. Imaginaos la velocidad a la que se puede desarrollar todo a partir de ahora. Ahora bien, aquí viene la letra pequeña, el coste oculto de toda esta revolución. Esos centros de datos gigantescos que hacen funcionar la IA, pues resulta que más de la mitad de su energía todavía viene de combustibles fósiles. Y el impacto va mucho más allá del código, ¿eh? La IA se está metiendo de lleno en nuestra vida social. Millones de personas ya usan chatbots como compañía o como apoyo emocional, y esto abre un debate enorme sobre la dependencia psicológica. A la vez, están saliendo herramientas que intentan abrir la caja negra de la IA para entender cómo piensa y, bueno, hacerla más segura. El dilema está servido. ¿Dónde está el equilibrio entre innovar sin parar y proteger nuestro bienestar? Y esto nos lleva, quizás, a uno de los dilemas más gordos de todos. Tenemos una tecnología que puede evitar que un embrión desarrolle enfermedades genéticas muy graves. Suena increíble, ¿verdad? Pero claro, esa misma tecnología abre la puerta a poder seleccionar rasgos, como la inteligencia o la altura, y eso inevitablemente nos vuelve a poner sobre la mesa el debate ético sobre la eugenesia. Así que aquí lo tenemos, la gran paradoja. En un único día, el mismo 12 de marzo, vemos cómo la humanidad demuestra que es capaz de lo peor, de la autodestrucción, y a la vez de la innovación más absolutamente asombrosa. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una idea para darle vueltas. ¿Son estas crisis que vemos los últimos coletazos de un mundo que se acaba? ¿O son en realidad los primeros desafíos de un mundo completamente nuevo que están haciendo?